Muy buenas, ¿queréis descubrir por qué la energía se transporta en corriente alterna? Pues quedaros para verlo. Lo primero de todo, en el vídeo anterior vimos una de las diferencias más importantes de la electricidad, y es cómo la corriente continua y la corriente alterna funcionan. Pero ahora viene una pregunta mucho más interesante, y es, si existen las dos, ¿por qué cuando conectamos cualquier aparato al enchufe de nuestra casa utilizamos corriente alterna y no continua? Y sobre todo, ¿qué tiene la corriente alterna tan útil para transportar electricidad a grandes distancias? Pues nada, vamos a empezar por el principio. Lo primero de todo, la electricidad que utilizamos en casa se genera normalmente en centrales eléctricas, que es lo que estáis viendo, ¿vale? Esto es una central eléctrica. Muy importante. Aquí hay algo muy importante. Y es que la electricidad no aparece mágicamente, ¿eh? Lo que hacemos es transformar otro tipo de energía en energía eléctrica. Dentro de todos estos tipos de energía que podemos tener, vamos a tener la energía hidráulica. En este caso, la hidráulica se hace por medio del agua. La eólica por medio del aire. La nuclear por medio de la fisión o fusión nuclear. ¿Vale? La energía solar gracias, en este caso, al sol. Y luego también tenemos otros tipos de energía que se pueden sacar gracias a la quema de diferentes combustibles. ¿Vale? Van a ser principalmente los diferentes tipos de centrales que nos vamos a encontrar. ¿Vale? Pero todas estas centrales tienen algo en común. Y es que tienen un generador. ¿Vale? Estas centrales tienen en común un generador eléctrico. ¿Ok? Pues muy bien. Este generador lo que tenéis que saber es que transforma la energía mecánica en eléctrica, por poneros un ejemplo. ¿Vale? La energía hidráulica, para hacer funcionar este generador, lo que hacemos es tirar una gran cantidad de agua hasta una turbina, que es lo que hace girar el generador. Y ese generador produce electricidad. ¿Y qué tipo de electricidad produce? Pues en este caso, corriente alterna. ¿Por qué? Pues porque un generador de corriente alterna puede producir electricidad mediante el movimiento giratorio de un campo magnético respecto a unas bobinas. Y ese movimiento hace que la tensión generada cambie de sentido periódicamente. Es decir, obtenemos una tensión alterna. ¿Vale? Pues ahora que tenemos nuestra electricidad, ¿vale? Tenemos un problema. Y ese problema son las pérdidas. ¿Vale? Vosotros vais a tener que saber que cuando nosotros llevamos esta energía de una central nuclear hasta nuestras casas, ¿vale? Si aquí tuviéramos nuestra casa, nosotros tenemos que aquí estamos transportando una potencia muy, muy, muy elevada, lo que va a suponer una tensión muy elevada, ¿vale? Y una corriente muy alta. Y esto lo que me va a provocar es un gran número de pérdidas eléctricas. Y vosotros diréis, ¿y por qué me va a producir tantas pérdidas eléctricas? Pues esas pérdidas eléctricas vienen derivadas del efecto Joule, que os lo voy a dejar aquí abajo. ¿Vale? Este efecto Joule lo que me relaciona son las pérdidas en potencia que vamos a tener en un cable con, en este caso, la tensión, la intensidad y la resistencia. Os recuerdo que la fórmula de la potencia es I al cuadrado por la resistencia. Es decir, que si nosotros tenemos un cable muy largo, vamos a tener una resistencia muy alta y esta intensidad que sale de la central va a ser también muy elevada, por lo tanto las potencias van a ser enormes. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a tener que hacer una cosa, y es, si veis cómo esta corriente está elevada al cuadrado, vamos a tener que intentar reducir esta corriente. ¿Y qué va a conseguir esto? Pues en este caso, reducir ostensiblemente las pérdidas, ¿vale? Las pérdidas de potencia hasta nuestros hogares. ¿Y cómo se consigue esto? Pues se consigue mediante un transformador, que os lo voy a poner aquí, ¿vale? Esto ya lo dejo en el dibujito. Se va a conseguir mediante un transformador. Ya os explicaré en otros vídeos cómo funciona detalladamente un transformador o un trafo, ¿vale? En este caso, el transformador lo que nos permite es cambiar el valor de una tensión alterna. Por ejemplo, si tenemos una central eléctrica que genera electricidad a una determinada tensión, antes de comenzar el transporte utilizamos un transformador para aumentar mucho esta tensión. ¿Vale? Esto sería un trafo elevador. ¿Por qué? Porque estamos elevando la tensión. ¿Vale? Esto sería un trafo elevador. Por poneros un ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso de nuestra central, una potencia de 1 megavatio, ¿vale? Que no es que sea demasiado, pero 1 millón de vatios no está mal.
podemos tener más o menos una tensión de 10.000 voltios, ¿vale? Y una corriente de 100 amperios. Con esto ya obtendríamos nuestra potencia de 1 megavatio. ¿Y nosotros qué hacemos con este trafo elevador? Pues lo que hacemos es modificar los valores de tensión y corriente para subir la tensión y bajar la corriente y mantener esta potencia igual. Por ponernos un ejemplo, la tensión puede ser perfectamente de 100.000 voltios tras pasar por este transformador y la intensidad de 10 amperios. Si veis, 100.000 por 10 es 1.000.000, 10.000 por 100 es 1.000.000, lo que hemos hecho es incrementar la tensión 10 veces más y reducir la corriente a 10 veces. Y eso significa que si hemos reducido la corriente por 10, en este caso las pérdidas se van a reducir por 100. 10 por 10, 100, ¿vale? Por lo tanto, las pérdidas van a ser muchísimo menores, ¿vale? Y esta es una de las grandes ventajas que tenemos con la corriente alterna. Y es que podemos modificar muy fácilmente su tensión mediante transformadores, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Pues que evidentemente nosotros no queremos que lleguen 100.000 voltios a nuestras casas, ¿vale? Pues en este caso, lo que vamos a hacer es el proceso contrario. ¿Qué es? Que cuando nosotros nos vamos a aproximar, en este caso, a nuestra vivienda, a nuestra casita, vamos a tener que reducir esta tensión mediante más transformadores, ¿vale? En este caso, nosotros vamos a tener aquí otro trafo, ¿vale? Que este trafo va a ser un trafo reductor. Trafo reductor. ¿Por qué va a ser un trafo reductor? Pues porque lo que vamos a hacer es pasar de una tensión muy elevada a una tensión mucho menor, ¿vale? Además de esto, estos transformadores, nosotros nos vamos a encontrar aquí en medio, ¿vale? Pequeñas subestaciones, ¿vale? Subestaciones eléctricas. Estas subestaciones eléctricas, ¿vale? Nos va a permitir almacenar ahí la energía para luego llevarla al transformador reductor, ¿vale? Y poder reducir, en este caso, la tensión y utilizar esta tensión ya reducida para poder llevarla mediante una red de distribución, ¿vale? Red de distribución. ¿Hasta dónde? Hasta nuestra casita, ¿vale? Muy importante. En este caso ya llegaríamos a nuestra casita. Pero vosotros diréis, y Dani, ¿y por qué no hacemos lo mismo en vez de con alterna, con continua? Pues mira, hoy en día sí que se puede hacer, porque existen sistemas de transmisión en corriente continua de alta tensión. Lo único que estos sistemas, ¿vale? No utilizan transformadores, ¿vale? El transformador, si veis, es un elemento que lo que necesita es una corriente, en este caso, que varíe con el tiempo para funcionar, ¿vale? Entonces, si necesitamos una corriente que varíe con el tiempo, es decir, que varíe, que varíe, que varíe, si veis esto podría ser como la forma de onda, al fin y al cabo, de un sistema alterno. Por eso mismo se utilizan transformadores, porque es la forma en la que es más fácil, más sencillo el modificar esta tensión. Pero en corriente continua, ¿cómo se haría? Pues en este caso, hoy en día, que ya hay demasiado estudiado, se puede transformar mediante electrónica de potencia, para poder convertir y modificar esta tensión y poder ya sea subirla o bajarla, ¿vale? Pero precisamente, como tenemos un elemento tan útil como son los transformadores, por eso se siguen utilizando en este caso la corriente alterna para llevar la energía que genera una central eléctrica hasta nuestra casa, ¿vale? Y luego vosotros diréis, ¿y por qué tenemos corriente entonces continua en muchos aparatos? ¿Vale? Pues en verdad no, en verdad en el enchufe de nuestra casa lo que tenemos siempre es corriente alterna. En nuestra casa tenemos corriente alterna a una tensión de 230 voltios y a una frecuencia de 50 hercios. ¿Vale? Esto al menos aquí en España. En otros países puede cambiar. ¿Vale? Pero sí que es cierto que muchos dispositivos funcionan con corriente continua. ¿Vale? Pues todos ellos van a poder estar enchufados, ¿vale? Aquí nosotros vamos a tener nuestro enchufito, van a poder estar enchufados a una corriente alterna, ¿vale? Nosotros vamos a enchufar nuestro ordenador, nuestro teléfono móvil, lo que sea, a nuestro enchufe.
si vosotros veis en todos los enchufes, normalmente en el del ordenador, veis que después del cablecito hay una especie de aparato cuadrado que luego sale otro cablecito, ¿vale? Pues ese aparato cuadrado es una fuente de alimentación, ¿vale? Esto es una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación. Que lo que me permite, ¿qué es? Pues tomar la corriente continua que vamos a tener a 230 voltios y 50 hercios y pasarla de alterna de un lugar del cable a continua, que es lo que necesitan nuestros aparatos. ¿Vale? Así que ahora ya podemos responder a la pregunta inicial de por qué utilizamos corriente alterna en nuestras casas. Y es que principalmente se utiliza porque resulta muy conveniente para generar, transportar y transformar la energía eléctrica, ¿vale? Podemos elevar la tensión y transportarla con facilidad mediante transformadores y así reducir, en este caso, las pérdidas por una alta corriente, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que con esto os hayáis enterado de cómo funciona esta transmisión y este transporte de la energía eléctrica en corriente alterna desde una central nuclear hasta nuestras viviendas. Y en siguientes vídeos, pues explicaré más claramente cómo funciona un transformador, cómo funciona un condensador y circuitos RLC. Así que nos vemos por allí, chao.